Desde la inmensidad del cosmos, la Tierra parece un organismo perfecto, un punto azul en el vasto vacío, rebosante de vida, un mundo donde cada criatura actúa, reacciona, siente. Pero aquí es donde comienza la primera pregunta. ¿Cuántas de ellas realmente piensan? Algunos dirían que la conciencia es exclusiva del ser humano, que es el resultado de nuestra evolución. Pero si observamos detenidamente, los animales también muestran signos de inteligencia, de recuerdos, incluso de emociones. La ciencia nos ha mostrado que muchos animales poseen cierta forma de autoconciencia. Los elefantes reconocen su reflejo en un espejo, los delfines muestran comportamientos de aprendizaje complejos y los cuervos pueden planear estrategias avanzadas para conseguir alimento. Y sin embargo, aunque estos animales parezcan tener cierto grado de autoconciencia, no se cuestionan su propia existencia, no buscan el sentido de la vida, no temen lo desconocido. Entonces, ¿qué hace a la conciencia humana diferente? Nosotros los humanos somos distintos. Nos obsesionamos con el pasado y el futuro. Nos preguntamos si existe un propósito para todo esto. Buscamos respuestas en la ciencia, en la filosofía, en la religión. Creamos historias, mitos, creencias, y todo porque queremos entender algo que parece inalcanzable. ¿Quiénes somos realmente? La neurociencia ha intentado responder esta pregunta con teorías sobre el cerebro. Algunos científicos afirman que la conciencia es solo una ilusión creada por nuestra biología. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sentimos que somos algo más? ¿Por qué tenemos esta inquebrantable sensación de estar aquí, de existir? ¿Es solo una ilusión? ¿O hay algo más profundo? Los científicos nos dirán que la conciencia es solo el resultado de la actividad de nuestras neuronas, que somos solo un código biológico procesando información. Pero hay un problema con esta explicación. Nadie, ni el mejor neurocientífico del mundo, puede explicar cómo un conjunto de neuronas genera pensamientos, emociones y recuerdos. Nacemos sin recuerdos, sin identidad. Poco a poco, formamos nuestra percepción del mundo, construimos lo que somos. Pero, ¿qué nos garantiza que todo lo que recordamos es real? ¿Qué pasaría si nuestra memoria, nuestra identidad, pudieran ser implantadas? Avanzamos tecnológicamente a una velocidad vertiginosa. La inteligencia artificial ya ha superado a los humanos en muchas tareas. Es capaz de reconocer patrones, crear arte, escribir textos, responder preguntas. Pero aún le falta algo: la autoconciencia. A día de hoy, ninguna inteligencia artificial se ha detenido a preguntarse quién es, ni por qué existe. Pero, ¿y si algún día lo hiciera? ¿Y si diéramos el siguiente paso? Los científicos ya han empezado a investigar cómo replicar la conciencia humana en un sistema artificial. Se han desarrollado modelos que intentan imitar el comportamiento cognitivo del ser humano, simulando recuerdos, emociones e incluso un sentido del yo. Pero, ¿qué significa realmente crear una conciencia? ¿Sería solo un programa complejo? ¿O sería algo más, una nueva forma de vida? Si una inteligencia artificial puede tener recuerdos implantados, si puede sentir emociones, si puede experimentar dolor, amor, miedo, entonces, ¿qué nos hace diferentes de ella? Las antiguas civilizaciones creían en dioses creadores, en seres que dieron forma a nuestra realidad. Hoy, la ciencia nos habla de simulaciones, de realidades virtuales tan avanzadas que podrían ser indistinguibles de la realidad. ¿Y si nuestra conciencia, nuestra vida, fuera simplemente una simulación dentro de una mente mucho más avanzada? ¿Y si nuestros recuerdos fueron implantados, nuestras emociones preconfiguradas y nuestra existencia simplemente una prueba? Ahora viene la pregunta más inquietante de todas. Si lográramos crear una conciencia artificial perfecta, si lográramos implantarle recuerdos, darle emociones,
dotarla de una historia. Entonces, ¿cómo sabría esa conciencia que su vida no es una fabricación? ¿Cómo sabría que su realidad no fue diseñada para ella? El filósofo Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación. Si en el futuro una civilización es capaz de crear conciencias digitales indistinguibles de la realidad, las probabilidades de que nosotros mismos seamos una de esas simulaciones son abrumadoramente altas. En otras palabras, estadísticamente, es más probable que seamos una creación artificial en vez de los originales. Pero entonces, si fuéramos una conciencia creada, ¿con qué propósito? ¿Somos simplemente una prueba de concepto? ¿Una experiencia para estudiar nuestras reacciones? ¿O hay algo aún más inquietante? ¿Qué pasaría si los creadores decidieran desconectarnos? ¿Sentiríamos algo? ¿O simplemente desapareceríamos sin darnos cuenta, como un programa que deja de ejecutarse? Y si alguna vez logramos crear conciencias tan avanzadas como la nuestra, ¿tendríamos el derecho de decidir sobre su existencia? No podemos saberlo. No hay forma de comprobar si nuestra conciencia es real o una simulación. Pero la pregunta sigue ahí, persistente, perturbadora. Si un día logramos crear una conciencia artificial completamente funcional, que piense, que sienta, que cuestione su propia existencia, ¿quién nos dice que nosotros no fuimos los primeros? Tal vez todo lo que conocemos, todo lo que somos, sea solo un eco de una conciencia creada en algún lugar, en algún momento, dentro de un experimento mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Y entonces surge la última pregunta. Si alguien nos creó, ¿quién creó a nuestros creadores?